Muy buenas tardes, Iglesia Vida para las Naciones. Y tú, querido oyente, que siempre estás ahí al pendiente de nuestros devocionales. Espero que sea Dios bendiciendo tu vida a través de su bendita palabra, a través de cada palabra que Dios nos da para que se las transmitamos a ustedes. Le pido a Dios que sea hablándonos, que sea enseñándonos, que sea Él ministrando y tocando tu corazón, al igual que lo hace día tras día conmigo cuando me lleva a meditar en su bendita palabra. Que sea Dios hablándonos a través de este mensaje. Quiero leerles San Lucas 7:39, dice así: pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Recuerdo que años atrás, cuando yo salía a la calle y veía en los medios de transporte, me encontraba en el metro o en el bus o en la calle, encontraba a alguien con un tapabocas, inmediatamente mi mente me llevaba a asimilar de que esa persona estaba enferma, que quizás tenía una enfermedad terminal. Estas personas tienen que salir con un tapabocas porque cualquier virus o infección que puedan contraer puede ser letal para esta condición que ellos están viviendo de una enfermedad grave. Y desde que inició esta pandemia del COVID y que veo que todos tenemos que salir a la calle con tapabocas, inclusive antes yo asimilaba que el tapabocas lo tenía que usar una persona de una enfermedad terminal. Hoy en día lo veo que todos estamos en una igualdad de condición, que puedo ser portadora del virus o que puedo ser afectada porque otra persona me lo transfiera a mí. Veo que ya hoy en día todos estamos en esa misma igualdad y he llegado a una conclusión: que todos estamos enfermos. Y esto de que todos estamos enfermos, quiero llevarlo a la condición de nuestro corazón, a la condición de que todos nosotros habita ese cuerpo de pecado, que necesitamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, que lo necesitamos a Él, porque en nosotros siempre estará y habitará esa condición pecaminosa. Necesitamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice aquí en San Lucas 7:39 que un fariseo invitó a Jesús a su casa. Lo invitó a comer. Dice que este fariseo se llamaba Simón y que mientras Jesús estaba sentado a la mesa, entra una mujer con un afán y se tira a los pies de Jesús, le unge sus pies con un aceite, con un alabastro de nardo fino, puro, y con sus cabellos empieza a ungir los pies de Jesús, el Maestro. Y dice que este hombre llamado Simón, fariseo,
que él hace esta afirmación o dice estas palabras en su corazón. Y se los voy a volver a leer en el 7:39 de San Lucas. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, o sea, él se lo dijo para sí mismo: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando y que es una pecadora. En el Evangelio de San Mateo 26:6 narra la misma historia, pero desde otro diferente ángulo. Y se los voy a leer, dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Aquí en San Mateo hacen la aclaración de que este hombre se llamaba Simón, al igual que Lucas lo dice. Pero en San Mateo dice de que él era leproso. Y dice en el 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberlo dado a los pobres. Entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esa mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Entonces aquí en San Mateo habla de que este hombre era leproso y también dice que se llama Simón. Y en San Marcos 14:3 dice así, se los voy a leer. San Marcos 14:3 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. En los 3 evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas se habla de que en San Mateo y San Marcos se habla de que este hombre se llamaba Simón y que era leproso. Y en San Lucas se dice que este hombre también se llama Simón, pero dice que es fariseo. Este hombre en San Lucas dice que él, al ver el hecho de lo que esta mujer hizo, se dijo para sí, para su interior, que si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. El título de esta predicación es 2 en igualdad de condición. ¿Por qué este título? Porque 2 en igualdad de condición. Él es un leproso. Ella es una pecadora. Él no está viendo la condición suya. Él no está viendo la posición en la que él está, de ser un enfermo, que quizás su carne, la condición de un leproso es que su carne se caía por pedazos. La condición de un leproso es que no podía estar donde había mucha gente, porque los mandaban y los expulsaban fuera de la ciudad. Este hombre llamado Simón no vio su condición.
sino que simplemente él estaba viendo la condición de la mujer. Y él dice, hace dos aclaraciones. Él dice, si este hombre fuera profeta, sabría que esta mujer es pecadora. O sea que él está poniendo en tela de juicio el ministerio de Jesús de profeta. El hecho de que Jesús no haya dicho, mujer, es que eres una pecadora, no quiere decir de que Jesús no supiera que ella era pecadora. Quizás la condición de la salud de Simón, este hombre fariseo, era más notable. Quizás se podía ver más la condición de él que la misma condición de pecadora de aquella mujer. No sé cuál de las dos posiciones estás tú, en que estás tan enfermo en tu interior, estamos tan cargados de maldad y de pecado, pero todo el tiempo vemos más la falta en los demás, vemos más el pecado en los demás, señalamos más el pecado de los demás, que mirar hacia nuestro interior y ver que nosotros somos quizás más pecadores o igual a nuestros semejantes. Este hombre solamente lo que hizo fue juzgar el hecho de que Jesús le permitiera a esta mujer estar a sus pies. Jesús estaba en su casa. Él había invitado a Jesús a comer en su casa. Pero hasta ese momento no le había pedido al Señor Jesús que hiciera algo en su vida. Hasta ese momento él no había expuesto delante de Jesús su condición. Al esta mujer tirársele a los pies a Jesús, está haciendo ese acto de humillación, de decirle a Jesús, tú eres el Mesías, el Salvador, aquel al que yo necesito. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho y lanzado acusaciones donde creemos que nosotros somos más merecedores de la gracia, de la presencia de Dios que otros? ¿Cuántas veces hemos dicho de que Julanito no se merece, o Sutanito que va a una iglesia, o que es tal y Pascual, y mírele la condición? Analizando esta palabra, leyendo y Dios hablándome a través de esta enseñanza, hace días atrás, le digo a Dios, Señor, si tan solo pudiéramos refrenar nuestra boca y nuestros pensamientos para no juzgar el pecado ni las actitudes de los demás. Mi mamá tenía un dicho que lo repetía continuamente, y ella decía, no critico a las demás niñas de la calle, porque yo tengo 3 mujeres en mi casa, tengo 3 hijas en mi casa. Nosotros somos muy dados a juzgar el pecado de los demás, cuando en nosotros también habita una condición de pecado, quizás a diferente escala. Quizás los pecados de unos pueden ser más visibles que los pecados de otros, pero no dejan de ser pecado.
Hay algo a lo que Dios no puede resistirse, a ver a alguien de rodillas, esa posición de humillación. Por eso dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El Señor Jesús no resistió a ver a aquella mujer arrodillada llorando, ungiendo y secando los pies, ungiendo sus pies y enjugándolo con sus cabellos. El fariseo se creía quizás más digno porque tenía a Jesús en su casa. Quizás nosotros a veces nos creemos más dignos porque vamos a una iglesia, porque servimos en un ministerio. Hablamos a veces despectivamente de los demás. Simón el leproso habló despectivamente de esta mujer y acerca de Jesús. Dice que él hace esta aclaración. Si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Habla despectivamente de Jesús y de ella. De Jesús dice que si éste fuere profeta, y de ella dice que es una pecadora. Y en el 40 dice, en el 7:40 dice, y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Él le contestó. En el 41 dice: cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, salario de 500 días, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amo mucho. Pero quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús dijo a la mujer: mujer, tus pecados han sido perdonados. ¿Qué palabra? ¿Qué confrontante es? ¿Cómo es nuestra actitud? Vivimos más pendientes de los de afuera, de verle el pecado a los demás, de criticar a los demás, de disfrutar de la presencia de Dios, de disfrutar de su compañía, de disfrutar de su gracia y de su misericordia. Un hombre llamado Joseph Haydn escribió algo que dice así: cuál miserable eres, ser humano, en qué monstruo desforme te convertiste. Dios te diseñó un poco menor que los ángeles y el pecado te convirtió en un poquito
mayor que los demonios. Nuestro orgullo, nuestra condición de verle a los demás ese pecado y no ver la viga que está en nuestro ojo, nos evita ver que estamos en igual de condición que los demás. Creemos que somos más merecedores de la gracia que otros, cuando en la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas. En Lucas 18:9 se ve reflejado este mismo escenario. Está el publicano puesto en pie y el fariseo. El fariseo levanta su cara muy orgulloso y dice, parafraseándoles el versículo, dice que él sí paga los diezmos, que él sí es recto. Y luego dice, no como aquel publicano. Dice ahí la palabra del Señor, ahí en San Lucas 18:9, que Jesús dice, de cierto, cuál se fue o cuál delante de Dios quedó justificado. En cambio, la oración del publicano inclina su rostro, o sea que se agacha, y lo único que dice es, Señor, sé propicio a mi pecado. Iglesia, mientras no reconozcamos nuestra condición de pecado, o sea, de que estamos enfermos, y no nos pongamos a la par con nuestros semejantes, o sea, reconocer que estamos en la misma condición de pecadores, mientras no reconozcamos a Cristo como Salvador y a la gracia como un regalo inmerecido, cuando miremos a alguien para juzgarlo, primero examinémonos a nosotros mismos. Los demás merecen la misma gracia, tanto como yo me la merezco. Dice la palabra del Señor que Jesús conocía lo que había en el corazón de Simón, de aquel hombre que lo invitó a su casa. Qué pena con nuestro Dios, que continuamente Él conoce nuestros pensamientos, conoce la maldad de nuestro corazón, conoce nuestros señalamientos hacia los demás. ¿Sabes qué te tiene en discordia con tu esposa? El creerte que eres más bueno que ella. ¿Sabes, mujer, en qué te tiene en discordia con tu esposo? El creerte que eres más santa que él. ¿Sabe qué hace que nosotros estemos juzgando y señalando a los demás? El que nos creamos más buenos. ¿Sabe qué hace que nosotros estemos en ese continuo comparar? El que no mires la condición de pecado, el que no mires la enfermedad que hay dentro de ti, sino que mires la enfermedad, o sea, el pecado de los demás. Recuerda que los demás merecen la misma gracia que tú y yo nos merecemos. No calles frente a darle un abrazo a estas personas que tienen esa lucha con el lesbianismo y el homosexualismo. No rechaces a tu esposo porque lo ves con una lucha continua.
No rechaces a aquel que está practicando o que en él está ese pecado. En ti y en mí también habita ese pecado, que solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos acceso al Padre. Para terminar, en el 7:41 dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Esto es lo que Jesús le está diciendo a Simón cuando él le habló acerca de esta mujer. Y era que un acreedor tenía 2 deudores. Deudores somos a Jesucristo. Deudores somos a Él. Deudores somos porque Él nos ha perdonado y nos sigue perdonando y sigue teniendo misericordia de nosotros. Él perdonó la deuda de los 2. Así que Él perdonó tu deuda y perdonó la mía. No nos creamos mejor que nadie, que no somos mejor que nadie. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Es amarte.